enfermedad más frecuente, ¿sí? Desde el punto de vista urológico, es importante pues llegar a saber el diagnóstico temprano para un tratamiento oportuno. Siguiente, por favor. Entonces, es importante saber, ¿no? O definir lo que es una litiasis, ¿no? Como lo vemos, son acúmulos o depósitos de minerales que se van a formar ya sea en los cálices, en la pelvis o en el uréter, ¿no? Así como estamos viendo en la foto, ¿no? Y obviamente en algunos casos van a tener diferentes nombres. Cuando se ubica a nivel de la vía urinaria, ya sea en el uréter, la pelvis, se va a llamar este, cálculos ureterales o urolitiasis, ¿sí? Pero también podemos tener cálculos a nivel del parénquima y eso se va a conocer con el nombre de nefrocalcinosis. Y como lo habíamos manifestado, es la tercera patología más frecuente, seguida pues obviamente de las infecciones urinarias y la patología prostática. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la epidemiología, debemos recordar pues que es más frecuente en pacientes varones. Además, pues en este tipo de género, ¿no? En el varón es más frecuente los cálculos de oxalato de calcio, en tanto que en las mujeres es más frecuente los cálculos asociados a infecciones, ¿sí? En ambos, la edad promedio va entre 30 y 50 años en la edad madura. Eh, Mayormente, se puede decir que hay predisposición familiar, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen una herencia de gota, una herencia de hipercalciuria, idiopática familiar, es importante, ¿sí? También hay que recordar, pues, que se asocia a épocas de mucho calor, de verano. ¿Por qué? Porque recordemos que en esa época hay mucha deshidratación y la orina está más cargada y que estos cristales en ese medio obviamente van a tener mayor facilidad de precipitación. Además, también se ha asociado al tipo de la dieta, ¿no? Si tenemos am, el estilo de vida de comer muchas proteínas, obviamente, pues vamos a tener mayor predisposición a los cálculos, ¿no? Además, también habíamos mencionado el tema, pues, del sedentarismo, la baja ingesta de agua y sobre todo el tipo de dieta, ¿no? ¿Y por qué es importante esta patología? Porque debemos recordar que hay un 50% de los pacientes que alguna vez en su vida han tenido cálculo y que prácticamente en 5 a 10 años van a volver a presentar cálculos, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando tengamos un paciente con este antecedente, pues hacerle una adecuada y profunda historia clínica para pues poder pues ver la causa y prevenirla. Siguiente. Entonces recordemos que la formación de cálculo depende pues de un desequilibrio, ¿no? Que hay entre los factores promotores del cálculo, de la formación de cálculo y los factores inhibidores de la formación de estos cálculos. Siguiente. Entonces, se sabe pues que hay varias teorías acerca de esta génesis, de estos cálculos. Tenemos la teoría de la sobresaturación de la orina, ¿sí? La teoría de la deficiencia de los inhibidores de la cristalización. También tenemos la teoría sobre la matriz proteica, la teoría de la litogénesis infecciosa y la teoría de los inductores de la cristalización. Realmente esto, más que teoría, son las diferentes causas que van a estimular la formación de cálculos. Siguiente. Entonces, hay que recordar también que la parte inicial, cómo empieza el cálculo, la formación del cálculo empieza con la nucleación, ¿no? Donde hay una precipitación de una serie de sales, ¿no? Y obviamente, pues hay factores que van a hacer, pues, que estas sales tengan tendencia a unirse, ¿no es cierto?
Por ejemplo, recordemos que nosotros en la orina tenemos factores inhibidores de la precipitación, como son los citratos, por ejemplo, ¿no? El citrato en orina. Luego tenemos, recordemos también que ¿se acuerdan de las famosas proteínas de Tan-Horfeld, que son proteínas este, que son hialinas, ¿no? Que son normales, que eliminamos nosotros, pero que estas proteínas van a ser a veces la matriz sobre la cual se va a precipitar estas sales y que obviamente van a formar los cálculos, ¿no? Entonces también es importante este tipo de proteínas, ¿no? Otra cosa también, sí, si nuestra dieta es muy rica en proteínas, obviamente vamos a eliminar pues grandes cantidades de ciertos elementos, como el calcio, ¿no? Etcétera. Y estos obviamente van a eliminarse en grandes cantidades en la orina, van a precipitar y por lo tanto pues vamos a tener la presencia del cálculo. Muy bien, y cualquiera que sea la causa o específicamente, esta va a incrementarse, ¿no? Con el tiempo. La formación de estos cálculos van a crecer, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando hablamos de la sobresaturación, es decir, la orina sobresaturada, concentrada, depende mucho de la carga del soluto, es decir, las dietas ricas en proteínas, ¿no? También va a depender del pH urinario, que puede estimular o no. Por ejemplo, cuando hablamos del ácido úrico, ¿no? Va a tener esta orina más tendencia a precipitarse con un determinado pH, ¿no? ¿Qué otra cosa también? Habíamos hablado que normalmente nosotros tenemos ciertas sustancias que inhiben la precipitación del calcio, específicamente, o la formación del cálculo en la orina, que son los citratos, ¿no? Entonces vamos a tener estos elementos que pueden ser orgánicos, como el citrato, ¿no? Y pueden ser inorgánicos, como el pirofosfato, ¿no? Y hay otros elementos que son facilitadores de la cristalización, como habíamos mencionado, que eran las proteínas de Tan-Horfald, también en los uratos monosódicos y la éstasis urinaria. Siguiente. Entonces acá vemos, miren, al inicio, pues pequeños cúmulos de cristales, luego empiezan a crecer, se agregan y obviamente ya comienzan a formar unos núcleos bastante grandes que definitivamente van a producir obstrucción a la salida de la orina y por lo tanto ciertas complicaciones. Siguiente. Entonces, cuando hablábamos de la formación de cálculos, teníamos en cuenta que hay factores que aumentan la concentración de los solutos, ¿no? Teníamos, por ejemplo, cuando hablábamos de ciertos elementos, en este caso, la hipercalciuria. Esta hipercalciuria puede ser de causa absortiva, resortiva o excretora. Luego tenemos la hiperuricosuria, tenemos la hiperoxaluria, la cistinuria y la santinuria. Otro factor va a ser aquellos que disminuyen la inhibición de los inhibidores de los cristales, que ya habíamos hablado, que eran el citrato y el pirofosfato. Y hay otros factores que alteran el equilibrio, ¿no? Como el éstasis urinario, las infecciones urinarias y el pH urinario. Siguiente, por favor. Entonces, hay algunos factores importantes que debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos hablado de los meses cálidos, también de las profesiones que no permiten el uso frecuente del baño. A veces hay agricultores, ¿no? El sedentarismo también es un factor importante. Los factores dietéticos juegan un rol básico, como por ejemplo la baja ingesta de agua. eh, a veces, cuando hay cálculos, se prohíbe, ¿no? La ingesta de elementos con calcio, pero esto es contradictorio, ya lo vamos a ver. Luego, otro factor importante, habíamos mencionado, las dietas ricas en proteínas, las dietas ricas en sal, ¿sí? También hay algunos medicamentos, fármacos que van a favorecer la formación del cálculo, por ejemplo, los diuréticos de asa, los corticoides, la aspirina, la vitamina D, ¿no?
Y últimamente se está abusando mucho de la vitamina D y hemos sido testigos que en la época de COVID también se daban grandes cantidades tanto de vitamina C como de vitamina D. También hay otros medicamentos específicos para determinadas enfermedades como el indinavir, las sulfamidas, etcétera. Sin embargo, también recordemos que hay pacientes que tienen antecedentes familiares muy claros. A veces te dicen, todos en mi familia tienen cálculos renales, ¿no? La obesidad también es un factor de riesgo. Enfermedades como la diabetes, la gota, enfermedades renales o anomalías anatómicas del riñón, un doble urete, un riñón ectópico, un riñón en herradura, enfermedades genéticas que son raras, pero también hay y se diagnostican mucho más temprano, en edades bastante tempranas, ¿no? A veces cuando tenemos hipercalcemia, está asociada muchas veces a hiperparatiroidismo, ¿no? Entonces es importante esta evaluación. Y sobre todo, hay mucha relación de cálculos con las infecciones urinarias, ¿no? Eh, que generalmente pues están dadas por gérmenes uriasa positiva y que predisponen a formación de estos cálculos especiales. Siguiente. Ustedes deben saber que las causas, si le hemos visto, ¿no? Son multifactoriales, ¿no es cierto? Tenemos factores genéticos, ambientales, raciales y estructurales, ¿no? Además de mecanismos físico-químicos complejos, ¿no? Recordamos que en nuestro país, más o menos en el norte, por Piura, eso hay una frecuencia bastante incrementada de litiasis renal, ¿no? La etiología es multifactorial, se dice que es el agua, se dice que es la dieta rica en sal, rica en condimentos, se dice específicamente que es el tipo de agua, ¿no? Con grandes cantidades de calcio, se habla de la obesidad, se habla del factor genético, etcétera. Cuando se habla de tipos de cálculos, ¿no? El más común es asociado a calcio. Dentro de estos tenemos dos grandes grupos. Tenemos el grupo de este, fosfato de calcio, el grupo de oxalato de calcio, ¿no? Este último es el más frecuente, pero vamos a tener un grupo donde va a haber una combinación tanto de cálculos de oxalato, el componente va a ser de oxalato y de fosfato, ¿no? Luego tenemos mayor frecuencia también los cálculos asociados a estrubita, que estos sí están relacionados mucho con infecciones urinarias, ¿no? Y luego tenemos el de ácido úrico. Siguiente, por favor. Entonces, habíamos mencionado la importancia de una adecuada evaluación del paciente con litiasis renal, ¿cierto? Entonces tenemos que evaluar cuáles son los factores que han conllevado a estas infecciones. Habíamos mencionado los factores urinarios, ¿no? Por ejemplo, el bajo volumen urinario, el tema de repente hay que investigar el calcio en orina, el oxalato en orina, el citrato en orina, el pH urinario, si hay asociado a infecciones urinarias, el tema dietético que ya hemos manifestado, ¿no? La baja ingesta de líquidos, la baja ingesta de calcio, la alta ingesta de oxalato, etcétera, etcétera. También los factores anatómicos, ¿no? Las condiciones médicas asociadas, es decir, acordémonos pues la gota, el hiperparatiroidismo secundario, la obesidad, la diabetes y los fármacos que ya hemos conversado, ¿no? Ahora, es importante cuando el paciente ya ha tenido un evento de litiasis, eh, considerar pues el número de episodios, la frecuencia de la formación, edad de inicio, el tamaño de los cálculos. Yo veo que muchos de los pacientes eliminan sus cálculos o eliminan su cálculo y nunca lo estudió el cálculo y nunca vamos a saber qué tipo de cálculo tiene, porque es diferente un cálculo de fosfato de calcio y un cálculo de oxalato de calcio. El tratamiento es diferente, ¿no? Los cuidados son diferentes. Entonces, siempre se recomienda al paciente, si puede estudiar el cálculo, si es que puede obtener el cálculo, hay que mandarlo a estudiar, ¿sí? Muy bien, siguiente, por favor.
Entonces, parte de esa evaluación, ¿no? Es una adecuada historia clínica, ¿sí? Sobre todo, pues, el tema de los antecedentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hay obesidad, si hay diabetes, si hay síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque esto último va a incrementar, pues, la absorción intestinal y la excreción renal de calcio. También, si hay hipercalcemia, tenemos que investigar por qué se está produciendo mayor calcio. Puede ser un hiperparatiroidismo, pero habría que ver si es primario, si es secundario, ¿no? Secundario puede ser por inmovilización prolongada, una fractura de cadera o una neoplasia, acuérdense, un mieloma, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego también el tema del hiperparatiroidismo o el tema de la gota. Acuérdense que la gota me da pues el ácido úrico tanto en sangre como en orina elevados. Luego tenemos y también va a estimular la formación de cálculos de oxalato de calcio, esta gota, ¿no? Enfermedades malabsortivas, todo aquello que inhiba un adecuado metabolismo a nivel intestinal, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias intestinales, la recepción ileal, el bypass yeyuno ileal, las diarreas crónicas, el abuso de laxantes también van a producir mayor predisposición a la presencia de cálculos, ¿no es cierto? Luego tenemos las enfermedades genéticas, cistinuria, hiperoxaluria primaria, el síndrome de Lich-Nyhan y la fibrosis quística, ¿no? Y sobre todo, lo más común son las infecciones del tracto urinario asociadas pues a gérmenes productores de urasa como la Klebsiella, el proteus, ¿no? La pseudomonas, etc. Acá vemos un cuadro donde es interesante cómo podemos visualizar estos cálculos en la radiografía. Recordemos que todos los cálculos asociados a calcio son radioopacos, a diferencia de los cálculos asociados a ácido úrico son radiolúcidos y los asociados a infecciones son intermedios, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, esto ya lo habíamos visto, ¿no? El tema de los factores ambientales juega un rol básico. Siguiente. Los antecedentes familiares, se han hecho estudios en gemelos idénticos y han encontrado que más o menos un 50% de estos gemelos heredan, ¿no? Esta predisposición de hacer cálculos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la hipercalciuria idiopática familiar, ¿sí? Siguiente, por favor. Y hay que recordar también que hay fármacos, ¿no? Que son favorecedores de esta formación de estos cálculos. Y dentro de estos tenemos los diuréticos de asa, los antiácidos, los corticoides, las teofilinas, la aspirina, la vitamina D y la quimioterapia, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de quimioterapia hablamos de muerte celular, liberación de ácido úrico, ¿no? Entonces, vamos a tener mayor predisposición a cálculos de ácido úrico. También tenemos medicamentos como la nitrofurantoína o el indinavir, ¿no? Que también pueden producir cálculos. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica también aumentan el riesgo de litiasis al disminuir la citraturia y aumentar la calciuria y el pH de la orina, ¿no? Los suplementos de calcio y vitamina D incrementan la calciuria y se ha observado un riesgo mayor de litiasis, ¿no? Muy bien, siguiente. En cuanto a los líquidos, a veces siempre cuando un paciente ha tenido antecedentes de cálculo, siempre tenemos que estimularlos a mayor ingesta de agua, ¿no? Yo a los pacientes les digo 8 vasos de agua al día, que son 2 litros, ¿sí? Ahora, ¿de qué forma la dieta pobre en calcio va a estimular la formación de cálculos? Recuerden que el calcio va a actuar a nivel intestinal, uniéndose al oxalato e impidiendo su absorción, ¿sí? Entonces,
Este calcio va a favorecer la disminución en la excreción urinaria del oxalato y por lo tanto una disminución del cálculo de oxalato de calcio, ¿no? Entonces, por eso es importante evitar esas dietas muy bajas de calcio, porque a la larga nos va a estimular igual la formación de cálculos de oxalato de calcio. El aumento de la ingesta de proteínas animales, ¿no? Acuérdense, pues, las famosas parrillas, ¿no? Induce un aumento de calciuria, oxaluria, uricosuria, acidosis metabólica y la disminución de la citraturia. Todo en combinación, pues, nos va a llevar a mayor predisposición a la litiasis, ¿no? También las dietas ricas en sal, ¿no? Todo lo que son alimentos procesados, todos los que son enlatados, ¿no? Incrementa la excreción urinaria de calcio y disminuye la excreción de citrato y favorece obviamente la cristalización, ¿no? También en la ingesta de vitamina C y un consumo excesivo de carbohidratos pueden favorecer la formación de cálculos. Es interesante porque la vitamina C en cantidades adecuadas más bien es un protector, pero si yo abuso de esta vitamina C, más bien me voy a ir al otro extremo de ser favorecedor de litiasis. Siguiente. Acá vemos el cuadro clínico, el famoso cólico nefrítico. Recordemos pues que es un dolor muy intenso, muchas veces se compara con el dolor de parto, es un dolor lumbar que se irradia hacia la zona delantera, por lo general es unilateral. Este es un cólico, se parece al cólico de parto, dura más o menos entre 20 a 60 minutos, ¿no? El paciente busca una posición antálgica, pero no la tiene una cara de angustia, ¿no? Se tiene que caminar para tratar de que el dolor disminuya, se siente agitado. A veces la mayoría de las veces se acompaña de hematuria macroscópica, una orina como lavado de carne, ¿sí? Pero también podemos tener, pues, otros síntomas como náuseas, vómitos, fiebre, febrícula también, etcétera. Siguiente. Entonces, en la clínica vamos a tener el famoso cólico nefrítico, que hay que diferenciarlo del dolor sordo, ¿no? A nivel lumbar, que puede darse, por ejemplo, en los cuadros de hidronefrosis, ¿no? Otra cosa interesante, que hay cálculos que no dan dolor, como por ejemplo el cálculo coraliforme, ¿no? Y que ya lo vamos a ver, son cálculos grandes, ¿no? Y que se asocian a infecciones urinarias. Muy bien, siguiente. Y recordemos pues que en el examen físico lo más característico es la evaluación del área renal, acuérdense los famosos puntos renoureterales y la percusión lumbar, que debe salir positiva, ¿sí? En muchos casos también se acompañan de infecciones urinarias, ¿sí? Hay un 5 y un 10% de los casos donde hay un dolor por obstrucción ureteral, pero no es secundario a la presencia de cálculos, ¿no? Entonces, cuando viene un paciente con dolor lumbar, ¿no? Irradiado hacia adelante, o sea, un cólico nefrítico, tengo que hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? Eh, a nivel renal puede tratarse también de una pielonefritis, ¿sí? Puede tratarse de un infarto renal. A nivel genital puede ser una torsión de cordón espermático, una torsión ovárica, un embarazo ectópico. A nivel digestivo puede tratarse de una apendicitis aguda, una diverticulitis, una colecistitis, etc. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, si yo tengo un paciente que ya tiene un antecedente de cálculo, le voy a hacer todo un estudio metabólico, ¿no? A veces confunden estudio metabólico, piensan que es por la obesidad, no.
Estudio metabólico es el estudio para descarte de litiasis, ¿no? Entonces vamos a pedir calcio, fósforo, ácido úrico en sangre, ¿no? Y obviamente, y en orina vamos a pedir, pues, calcio, fósforo, ácido úrico, oxalato, citrato. También, potasio, magnesio, ¿no? Y las características del pH urinario, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ustedes que estamos en medicina uno, tenemos que hacer una buena historia clínica con antecedentes familiares, enfermedades de riesgo, actividad física, fármacos, saber qué come también, si está relacionado a la presencia de estos cálculos, ¿no? En el examen físico, obviamente, el tema de la obesidad es importante, la presión arterial si es hipertenso, etc. Y en el laboratorio ya habíamos mencionado, pues, los estudios de orina, los estudios de sangre y también los estudios de imágenes. Siguiente. Muy bien, entonces cuando hablábamos de estudio de orina, tenemos que ver en orina de 24 horas la presencia de calcio, fosfato, ácido úrico, oxalato, citrato, ¿no? ¿Qué otra cosa importante? Obviamente, pues, otros estudios, como por ejemplo la paratormona, la densitometría, etcétera. Siguiente. Entonces, cuando hablábamos de estos factores, habíamos mencionado el tema de la hipercalciuria, ¿no es cierto? Y habíamos mencionado que esta puede ser absortiva, es decir, mayor absorción de calcio, ¿no? Hay ciertos pacientes, ¿no? Que por predisposición también, este, genética, también tienen mayor absorción de este calcio, ¿no? Entonces hay un incremento por arriba de lo normal de los niveles de calcio sérico postprandial y aumento de la carga filtrada, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener mayor cantidad de calcio en orina. Siguiente. Luego tenemos la hipercalciuria reabsortiva, es decir, por incremento en la reabsorción ósea. Entonces acá vamos a tener pacientes con exagerada remodelación ósea, con aumento de la liberación de calcio a la circulación sistémica y por lo tanto, pues supresión del aparato hormonal, ¿no? Eh, Siguiente. Luego tenemos la hipercalciuria renal. ¿Se acuerdan del tema de la famosa osteodistrofia renal, ¿no? Que se da en pacientes con enfermedad renal crónica? Acuérdense que estos pacientes, la vitamina D no hace su doble conjugación. Acuérdense también que ellos tienen tendencia a la hiperfosfatemia, la hipocalcemia, y eso libera la aparatormona, la cual saca calcio de los huesos, ¿no? Entonces, todo esto es un mecanismo conocido como la famosa osteodistrofia renal y que puede conllevar también a presencia de calcio aumentado en orina y obviamente estimular la formación de cálculo. Siguiente. Las causas, ya hemos mencionado, la hipercalciuria puede ser secundaria a hiperparatiroidismo primario, secundario, acuérdense también el tema de las enfermedades malignas, el aumento del calcio circulante proveniente del hueso o intestino, la disminución de la reabsorción del calcio a nivel tubular, la acidosis tubular renal, ¿no? Los diuréticos de asa, la depresión de fosfato, la carga proteica, etcétera. Siguiente. ¿Y por qué es importante conocer la causa para darle tratamiento al paciente? ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo un paciente que elimina grandes cantidades de calcio, obviamente primero tengo que trabajar con la dieta y sobre todo que el paciente diluye esa orina concentrada, dándole pues, indicándole mayor ingesta de líquidos, ¿sí? Cuando hablamos de modificar la dieta, acuérdense la restricción de las proteínas, ¿no? La restricción del sodio y el calcio en niveles de 800 miligramos por día, ¿no? Niveles prácticamente en límite. Eh, lo que hago también a veces, y
Y si yo tengo un paciente que demuestro que está eliminando grandes cantidades de calcio en orina, que pueden ser factor importante para la formación de cálculos, obviamente le voy a dar hidroclorotiazida para disminuir esa eliminación del calcio en orina. Siguiente. Entonces, habíamos mencionado el tema del agua. La ingesta de sodio debería ser reducida a 100.000 equivalentes, o es decir, 5 gramos de sal por día. Habitualmente la dieta normal es entre 9 gramos más o menos, y dependiendo también, ¿no? Un chifa pues debe contener 12, 15 gramos, ¿no? Se recomienda la restricción también de oxalato de la dieta, ¿no? ¿En dónde está el oxalato en la dieta? Recuerden, en los frutos secos, en la espinaca, en la selga, en las berenjenas, la coliflor, el apio, la sopa de tomates, el chocolate, los granos enteros. Entonces se restringe el oxalato, ¿no? También es importante, acuérdense que restringir el tema del carbonato perdón, el consumo de carbohidratos, ¿no? Que también pueden producir aumento en la excreción urinaria del calcio, ¿no? Otra cosa importante es que se recomienda también mantener una ingesta de frutas y verduras como mecanismo protector de la litiasis. Siguiente. Estos son los famosos cálculos de oxalato de calcio. Siguiente. Luego hablamos de otro factor que es la hiperuricosuria, es decir, aumenta las cantidades de ácido úrico en orina, ¿no? Ustedes saben que el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas y se puede derivar de las fuentes endógenas durante el recambio celular y las exógenas. ¿Qué quiere decir? Que puede ser de la dieta, ¿no es cierto? Y es importante, pues, mencionar que el pH, la acidosis metabólica crónica, puede aumentar el metabolismo proteico y resultar en hiperuricosuria, ¿no? La deshidratación también puede conllevar aumento de ácido úrico en orina, ¿no? Tenemos una enfermedad muy conocida que es la famosa gota, ¿sí? Que va a producir ese tipo de cálculos, ¿no? Pero hay otras causas también, ¿no? Pacientes con neoplasias que reciben quimioterapia, o esta quimio va a hacer morir la célula con liberación de ácido úrico. Siguiente. Entonces, de estos pacientes que tienen cálculos de ácido úrico, un 25 a un 50% son gotosos, ya conocidos con diagnóstico, ¿sí? Pero también vamos a tener un grupo de pacientes que han tenido quimioterapia, ¿no? Y hay un grupo de pacientes que no necesariamente son gotosos, ¿no? Siguiente. Bueno, la gota, las causas, ¿no? La gota, las dietas ricas en purina, desórdenes mieloproliferativos, la anemia hemolítica, el síndrome de lisis tumoral, las drogas uricosúricas, los efectos enzimáticos, la mala absorción intestinal y también tenemos hiperuricosuria de causa no determinada. Siguiente. El tratamiento de la litiasis por ácido úrico es alcalinizar la orina, ¿sí? A veces yo le doy bicarbonato oral o les doy citrato también, ¿sí? Aumentar la ingesta de líquidos, disminuir la ingesta de proteínas, ¿no? Este, y en algunos casos, si hay ácido úrico en sangre elevado, le voy a dar el allopurinol. Siguiente. Y cuando hablamos de otro factor es el citrato. Acuérdense que el citrato, ¿no? Normalmente se encuentra en la orina, ¿sí? Se va a variar en relación al género, ¿sí? Se va a encontrar menos en hombres y más en mujeres. Por eso es que estos varones tienen más predisposición a los cálculos, ¿no? ¿Qué hace el citrato? Se une al calcio y disminuye su concentración y sobresaturación, ¿sí? También
el citrato se une a los cristales de oxalato de calcio, previniendo su crecimiento y agregación, ¿no? Eh, la acidosis intracelular, las dietas ácidas como ricas en proteínas, secundarias a consumo de grandes cantidades de proteínas de origen animal, ¿no? Y la hipopotasemia van a disminuir la excreción urinaria de citratos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les dije de la vitamina C? Ustedes saben que el jugo de naranja y la toronja son las principales fuentes exógenas de citrato. Por eso es que en el desayuno ustedes ven que muchas de las personas toman su jugo de naranja para aumentar el citrato y disminuir el riesgo de litiasis. Siguiente. Las causas de hipocitraturia, la acidosis tubular renal, la insuficiencia renal crónica, las terapias con acetazolamida, la depresión de potasio, la hipocitraturia idiopática y el déficit de magnesio. Siguiente. El tratamiento, yo les doy citrato de potasio, ¿no? Suficiente para llegar a citrato mayor de 300. Siguiente. Otro factor es la hiperoxaluria, ¿no? Eh, Obviamente, habíamos hablado de, está asociado a la litiasis asociada a oxalato de calcio, y esta hiperoxaluria puede ser primaria y secundaria. Siguiente, por favor. Bueno, la hiperoxaluria primaria generalmente pues es un tema, es un defecto congénito del metabolismo autosómico recesivo, ¿no? Hay una defecto a nivel enzimático, ¿sí? Siguiente, por favor. Luego tenemos lo más común. Avancemos rápido esta parte. Siguiente. Siguiente, por favor. Perdón, la anterior. Luego tenemos la hiperoxaluria secundarias, ¿no? Definitivamente en este caso van a estar asociados a, por ejemplo, el aumento de la absorción intestinal de oxalato a causa de enfermedades intestinales, ¿no? Por ejemplo, enfermedad de Crohn, derivación ileal, síndrome de intestino corto, bajo consumo oral de calcio o pérdida de la flora intestinal, ¿no? Entonces, la suplementación de la vitamina C también puede aumentar la excreción de oxalato en la orina y debe evitarse en pacientes con estos cálculos, ¿no? Entonces, acuérdense, el tema de la hiperoxaluria hace muchas veces que aumente la absorción intestinal del oxalato, ¿no? Muy bien, siguiente. ¿Cuáles son las causas de hiperoxaluria? Las dietas pobres en calcio o ricas en oxalato, el aumento de la absorción intestinal de calcio, la hiperoxaluria entérica. Acuérdense cuando hay bypass, específicamente desórdenes en la mala absorción intestinal, la hiperoxaluria primaria y las megadosis de vitamina C. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? ¿No? Voy a tratar de darle más calcio en la dieta. Voy a disminuir el oxalato de la dieta, ¿sí? Y obviamente si yo veo que de fondo hay un problema en la mala absorción a nivel digestivo, obviamente tengo que tratar de corregirla. Siguiente. Y finalmente vamos a tener estos cálculos de cistina que generalmente se asocian a acidosis tubulares renales, ¿no? Enfermedades que se dan en la niñez, que tienen un componente hereditario importante, ¿sí? Pero gracias a Dios es bastante rara, representa menos del 1% de los cálculos, ¿no? Siguiente. Son niños que tienen retardo en el crecimiento, con fracturas patológicas, ¿no? Eh, Siguiente. Y el diagnóstico se hace bastante temprano en niños, ¿no? Son niños con historia litiásica, recurrencias, antecedentes familiares. El tratamiento es la dieta, hidratar y alcalinizar la orina. Y hay unos quelantes especiales este, que tienen que estar tomando de por vida estos pacientes. Siguiente. Y luego tenemos los famosos cálculos de Trubita, también llamado de triple sal. Están producidos
o constituidos por magnesio, fosfato y amonio. Em, Generalmente se asocia a la presencia de bacterias productoras de ureasa, las cuales degradan la urea a amonio y alcalinizan la harina. En este caso, tenemos bacterias como la Klebsiella, el Proteus, la Providencia, la Morganella, etcétera, ¿no? Y acá es interesante porque estos cálculos de Struvita tienen la apariencia de, este, son cálculos grandes, ¿no? Que abarcan prácticamente los cálices renales y por lo tanto viene el nombre de coraliformes. Tienen forma de coral o también se encuentran como cuervos de ciervo, ¿no? Porque tienen forma, al adquirir la forma de los cálices, adquieren la forma de cuernos de ciervo, ¿no? Siguiente. ¿En qué casos voy a tener estos cálculos? Cuando son pacientes con infecciones crónicas, vejiga neurogénica, diabéticos, usos de contraste, ¿no? Estos cálculos coraliformes son grandes, generalmente tienen que ser quirúrgicos, este, y la verdad es complicados para su tratamiento. Siguiente. Siguiente, vamos a avanzar rápido esta partecita. Siguiente. Muy bien, acá están los gérmenes asociados. Siguiente. El tratamiento de esos cálculos, obviamente, es dar tratamiento antibiótico, ¿no? El tratamiento quirúrgico, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando viene un paciente con un cálculo renal y en plena cólico nefrítico, obviamente tengo que hacer diagnóstico diferencial. Si me viene con hematuria, tengo que ver si es un quiste renal roto, una neoplasia renal, tuberculosis, infección de tracto urinario. Si prime el dolor, tengo que descartar diverticulitis, apendicitis, isquemia mesentérica, embarazo ectópico, etc. Si me viene con obstrucción ureteral extrínseca, ya tengo que ver pues, si hay un plastrón apendicular, si hay alguna torsión testicular ovárica, etc. Siguiente. En el examen físico, perdón, en el examen laboratorial, lo básico es el examen de orina, tengo que ver pues el pH, imagínense si el pH es muy alcalino, tengo que sospechar de que esté asociado a estas bacterias formadoras de ureasa, ¿no? Y que tengan tendencia al pH alcalino, ¿no? Acuérdense que tengo que hacer todo el estudio metabólico, ¿no? Es decir, calcio, fósforo, ácido úrico, creatinina, ¿no? Proteínas en sangre y en orina también, ¿no? Siguiente. En la radiografía de abdomen tengo que ver si es un cálculo radiopaco, ¿no? O radiolúcido. Si es radiolúcido, tengo que ver, probablemente esté asociado a ácido úrico, a xantina, etc. Tengo que ver el tema de la ecografía, ¿sí? Acá es interesante porque la ecografía te va a detectar tanto los cálculos radio transparentes como los radiopacos, ¿no? Sin embargo, el problema de la ecografía es que solamente te puede muchas veces visualizar los cálculos están en el tercio superior del uréter, ¿no? En el tercio inferior es un poquito más difícil, pero sí te puede visualizar si es que hay hidronefrosis. Siguiente. Bueno, estos son ecografías, vamos a pasar rapidito, vemos cálculos. Siguiente. Igual, incluso están las flechitas que ustedes pueden ver los cálculos. Cuando hablamos de otra prueba es la urografía, ¿no? Acá, urografía endovenosa, ¿no? Urografía intravenosa, sí. Acá van a aplicar un contraste yodado, ¿no? Y vamos a tener por cualquier vaso, ¿no? Generalmente en la flexura del brazo, ¿no? Le ponemos el contraste y me va a dar pues información funcional y morfológica de ambos riñones, ¿no?
También se pueden ver los cálculos, el tamaño, la localización y las repercusiones. ¿Y por qué es importante? Porque probablemente me va a definir pues si tengo alguna conducta quirúrgica, qué tipo de procedimiento voy a hacer, eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Luego tenemos la pielografía enterógrado por punción percutánea, es decir, le hacemos una nefrostomía, ¿no? A nivel del riñoncito, y por ahí le podemos poner, pues generalmente se hace estas nefrostomías cuando ese cálculo obstruye la salida de la orina y necesitamos, pues, eh, obtener otra vía y por lo tanto le hacemos, pues, una nefrostomía y le colocamos una bolsa, ¿no? Para que por ahí drene la orina, ¿no? Otras pruebas son el renograma isotópico, que es la famosa gamografía renal, la tomografía y la resonancia magnética nuclear. Siguiente. Acá vemos pacientes con urografía, ¿no? Intravenosa. Vemos, miren, en el lado izquierdo, perdón, retrocede un ratito al anterior. En el lado izquierdo ven los cálices, miren, tienen las puntas las tiene agudas, ¿no? En cambio, en el lado derecho más bien las tiene romas, ¿no? Entonces, en el lado derecho ahí parece la formación de cálculos coraliformes, ¿no? Siguiente. Acá vemos pues clarísimo el tema de, primero, hay una tosis importante, ¿no? Del riñón izquierdo y también hay presencia pues de cálculos coraliformes. Siguiente. Esa es la pilografía percutánea. Ahí ven el catéter, un catéter delgadito, ¿no? Han entrado, han perforado la pelvis renal y por ahí está saliendo la orina y por ahí le están poniendo la sustancia de contraste. En la primera foto de la izquierda mía, vamos a ver que le ponen el contraste pero no sale, entonces le meten por ahí como un balón, dilatan el balón y en la segunda foto vemos que ya está permeabilizado. Siguiente. Estas son las tomografías. El tema es que no todos los hospitales, centros de salud tienen esta prueba, ¿sí? Acá vemos los famosos cálculos, son cálculos grandes. Siguiente. Incluso con ya deterioro del riñón, ¿no? Cuando hay una presencia de cálculos que obstruye la salida de la orina, hay una hidronefrosis y hay muchos pacientes que no le dan importancia al dolor inicial y luego ya cuando vienen prácticamente ese riñón perdió función, ¿no? Y ya es un riñón excluido. Siguiente. Esta es la gammagrafía renal. En el lado más claro de la curva estamos viendo el riñón izquierdo que debería tener la curva igual que, la curva oscura, ¿no? Que es el riñón derecho. Generalmente, ¿qué pasa? Vienes en la primera parte, se llena el contraste, perfunde bien y luego viene la eliminación, ¿no? Como estamos viendo en la curva anterior. Pero en el otro, como no puede eliminarse, prácticamente es una curva plana. Siguiente. Y obviamente para poder evidenciar mejor el tema de la neuropatía obstructiva, utilizamos el test de furosemida. Acá vemos imágenes con radiografías simples donde vemos la presencia de cálculos, ¿no? Siguiente. ¿Ven? Miren, son radiografías simples y vemos unos cálculos inmensos, ¿no? Sobre todo el del lado izquierdo que es un coraliforme. Siguiente. Acá igual, siguiente. Acá es un cálculo en vejiga. Siguiente.
Entonces, las complicaciones de la litiasis son las infecciones, la uropatía obstructiva, la anuria, es decir, una insuficiencia renal aguda obstructiva y la insuficiencia renal crónica. Siguiente. Entonces, el tratamiento, hay tres tipos de tratamiento. El tratamiento urgente, cuando estamos en pleno cólico nefrítico, acuérdense que se asemeja al dolor de parto. Luego viene el tratamiento para la eliminación del cálculo y luego tenemos el tratamiento preventivo, ¿no? Para evitar recidivas. Entonces, el tratamiento urgente del cólico nefrítico, ¿no? Generalmente vienen a la emergencia, se le pone una vía, se le hidrata, se le da analgesia, ¿no? Por lo general, pues, un AINES, en algunos casos cuando es muy severo podemos dar hasta petidina, también damos espasmolíticos, etcétera, ¿no? Antieméticos, porque a veces se acompaña el dolor de náuseas y vómitos, y antibióticos, ¿no? Si es que hay una obstrucción y no hay salida de la orina, veo una hidronefrosis, voy a pedir pues que le hagan una nefrostomía para tratar de que la orina salga, ¿no? Y evitar que esa hidronefrosis comprima el riñón y cause problemas, ¿no? Entonces, una vez que el paciente ya vino a la emergencia, ya se calmó el dolor, ¿no? Voy a tratar, dependiendo, le hago un estudio de imágenes para ver el tamaño del riñón. Acuérdense que todo cálculo menor de 1 centímetro puede salir, pero si es mayor de 1 centímetro no va a poder salir. Entonces, si es menor de 1 centímetro, le doy tratamiento expulsivo para tratar de que expulse el cálculo, ¿no? Le puedo dar un bloqueador, un alfa bloqueador. Generalmente damos tansulosina, una tabletita, le podemos dar hasta 4 semanas, ¿sí? ¿Qué otra cosa le puedo dar? Un antagonista de calcio. Generalmente damos nifedipino para relajar la musculatura lisa ureteral y facilitar el paso de la litiasis, ¿no? El problema es que ambos son y producen hipotensión y obviamente pues puede producir complicaciones, ¿no? Siguiente. Acá vemos los cálculos. Estos cálculos no van a salir solos. Siguiente. Acá vemos un paciente de cúbito ventral que le han hecho una pilostomía. Estamos viendo este, una bolsa por donde se va a recolectar la orina, ¿no? Acá vemos cómo se hace este procedimiento. Vemos, primero se coloca pues todo es con guía y se coloca con una aguja, ¿no? Y luego con una guía. Y muchas veces también por esa guía se pueden hacer ciertos procedimientos. Siguiente. Miren, este es un doble J. Cuando hay una hidronefro, acuérdense, es un paciente que hace, este, hay un cálculo que obstruye la salida de la orina, hay una hidronefrosis, ingresamos, le hacemos una nefrostomía para sacar la orina, pero también podemos colocar un catéter. Un catéter para tratar de permeabilizar, ¿no? Este catéter va desde la pelvis renal hasta la vejiga, ¿no? Para permeabilizar y permitir la salida de la orina por ese medio. Siguiente. El tratamiento, obviamente, ya para la eliminación del cálculo, puede ser una litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Cada tratamiento tiene sus propias indicaciones. En este caso, es el más común. Se da con cálculos menores de 20 milímetros. Eh, Sin embargo, se dan en cálculos ureterales proximales, ¿no? De 1 centímetro o menos, y el porcentaje de éxito supera el 85%, ¿no? Proximales al riñón, ¿no? Pero también tenemos extracción del cálculo por ureteroscopía, que puede ser con litotripsia agregada o no, ¿no? Acá metemos como un endoscopio, pero en este caso es un ureteroscopio. Y por ahí, por el ureteroscopio, tenemos como una canastilla con extracción de cálculo con una cesta o forceps, ¿no? En este caso, la ureteroscopía se puede hacer con cálculos mayores de 20 milímetros, con cálculos de composición más dura, ¿no?
donde sabemos que las ondas no necesariamente van a funcionar. Em, la localización mucho más compleja, ¿sí? Por ejemplo, en el uréter medio, ¿sí? Y en riñones con anomalías anatómicas. Y finalmente tenemos el más invasivo, donde tienen que abrir el riñón, que es la nefrolitotomía percutánea, ¿sí? Esto es en cálculos grandes, en los coraliformes, etcétera. Siguiente, por favor. Acá vemos una camilla donde se hace estos procedimientos. Siguiente. Estos son los ureteroscopios, estos son los rígidos, pero hay unos que son más flexibles. Siguiente. Esta es la canastilla con la cual se retira el cálculo. Siguiente. Acá tenemos la fuente de luz, ¿no? Siguiente, por favor. Acá vemos el urólogo, en este caso, porque es un procedimiento urológico, que está haciendo la famosa, primero por la pielostomía, ¿no? Entra esta guía y luego el ureteroscopio, ¿no? Siguiente. Y lo está viendo con las imágenes, ¿no? Siguiente, por favor. Acá vemos, miren cómo agarra, ¿no? Está sacando el cálculo. Siguiente. En este caso, la extracción del cálculo es esta cirugía abierta, ¿no? Siguiente. Es un cálculo grande. Miren, esto es un riñón que ya está deteriorado por la presencia de los cálculos, ¿no? Ya perdió función. Siguiente. Hay algunos pacientes que ya están en diálisis por eso, ¿no? Acá es un paciente que le pone el doble J, imagínense su predisposición al cálculo es tanto que hacen calcificaciones con el doble J. Acuérdense que el doble J debe estar menos de un mes, ¿no? Siguiente. Este es el famoso doble J. Siguiente. Y este es un post-test. Les voy a dar, ahorita son 5:30, les voy a dar 5 minutos para que tomen agüita y volvemos, ¿sí? Sí, doctora, gracias.
Muy bien, empezamos, por favor. Angie, ¿me ayudas a compartir? Sí, doctora, ahorita lo comparto. Muy bien, vamos a hablar sobre nefropatías secundarias, mieloma, macroglobulinemia y colágenopatías. Angie, una consulta. Ustedes, la siguiente, por favor. El objetivo de esta sesión es que conozcan pues cada una de las enfermedades que vamos a tocar y obviamente pues que los ayudará a comprender las mismas y definitivamente pues tener una idea y poder llegar a un diagnóstico temprano, ¿no? Cuando tengamos al paciente en evaluación. Muy bien, siguiente por favor. Una pregunta, ¿ustedes han tocado por A o por B el tema de nefropatía lúpica, vasculitis? No, doctora, no hemos visto ese tema. Ya, por eso es que vamos a tocarlo ahora, ¿sí? A pesar de que estemos con el tiempo, vamos a hacer una visión bastante global. Muy bien, estos son los puntos que vamos a tocar hoy día, ¿no? Que es bastante, para llegar al punto de fondo, ¿no? Que es la afectación renal en la disproteinema. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces vamos a hablar de lupus, rapidito, siguiente. Ustedes deben saber que el lupus es una enfermedad no rara, ¿sí? Tiene una frecuencia importante y una prevalencia entre 20 a 150 por cada 100.000 habitantes. Se sabe que es una enfermedad autoinmune, se da más en mujeres que en varones, con una edad de 25 a 30 años, donde el sistema inmunológico está muy activo. Lo que caracteriza al lupus es la hipocomplementemia, a diferencia de la vasculitis, donde por lo general no hay compromiso del complemento, no hay consumo de complementos, ¿sí? Las manifestaciones del lupus, al ser una enfermedad sistémica, es muy variado, ¿sí? Solamente un 5% hacen una afectación renal directa, ¿sí? Y se sabe que cuando hay un compromiso renal, el pronóstico es más severo, ¿no? Y la respuesta al tratamiento es un poquito menor, ¿no? Eh, Cuando hablamos de afectación renal, hablamos pues de que el paciente presenta proteinuria, hematuria, eh, también podemos encontrar en orina lo que llamamos sedimento telescopado, es decir, presencia de cilindros, ¿no? Y otras características, glucosuria, hematuria, leucocituria, etcétera, etcétera, ¿sí? Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la etiología es desconocida, pero sí se sabe en la patogenia que hay varios mecanismos, ¿no? Involucrados, ¿no? Como por ejemplo, mecanismos genéticos, epigenéticos y ambientales que van a jugar un rol importantísimo. Pero se sabe que la clave de esta patogenia es la pérdida de la tolerancia frente a antígenos nucleares y la consiguiente formación de autoanticuerpos. ¿Qué pasa? Que acá estas personas, ¿no? Estos pacientes, exageran en su respuesta inmunológica ante determinados elementos propios, ¿no? Pero también hay otra cosa importante asociada, que el organismo no es capaz de limpiar esos anticuerpos, estos complejos inmunes. Y estos complejos inmunes se van a precipitar, ¿no? O van a depositar ya sea en órganos o tejidos, ¿no? Y por lo tanto, vamos a tener síntomas propios a
ciertas enfermedades hepáticas, renales, etcétera, dependiendo del depósito de estos complejos, ¿no? Siguiente. En cuanto al diagnóstico, tenemos criterios, ¿no? Bastante antiguos, eh, donde hablábamos de 11 criterios, ¿sí? Y que eran necesarios 4 de estos criterios para el diagnóstico, ¿no? ¿Y por qué los traigo? Porque son mucho más fáciles y que han estado dominando por mucho tiempo, ¿no? El eritema malar, el eritema discoide, la fotosensibilidad, las úlceras orales, la artritis, la serositis, los trastornos renales, los trastornos neurológicos, los trastornos hematológicos, que lo podemos ver en un hemograma, un perfil de coagulación, sobre todo en hemograma, los trastornos inmunológicos, ¿no? Y los anticuerpos antinucleares, ¿sí? Siguiente. Ahora tenemos, siguiente por favor, tenemos los criterios de Euler, donde ya sea síntomas o signos o laboratorio, ya le dan cierta puntuación, ¿no? Que definitivamente es un poquito más complejo y por lo tanto por eso es que muchos de los reumatólogos más bien persisten con la evaluación anterior. Siguiente. Cuando hablamos del compromiso renal, este va a estar dado por inmunocomplejos. Hay dos hipótesis del mecanismo patológico, donde se plantea que los complejos de anticuerpos contra el ADN se van a formar en el glomérulo in situ, ¿no? Pero también, ¿no? Se habla de que hay un subgrupo de anticuerpos contra el ADN patógeno que hacen reacción cruzada con antígenos glomerulares que no son parte del ADN, ¿sí? Ambos van a activar la presencia del complemento por la vía clásica siguiente. Y definitivamente van a liberar una serie de sustancias proinflamatorias, ¿no? Entonces vemos que hay complejos inmunes circulantes, ¿no? Es decir, tenemos el DNA, el anti-DNA y el complemento y se van a depositar en el riñón, lo cual va a activar, ¿no? Este complemento, donde van a traer una serie de elementos con inflamación local y lesión renal. Siguiente. Cuando es muy severo, vamos a producir, pues, trombosis glomerular, ¿no? Generalmente se asocia a presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Siguiente. Entonces, cuando hablábamos de lupus, se clasificaba en 6 clases, ¿no? Esta clasificación se da, pues, en relación a, es importante porque de acuerdo a ello también va a ser el pronóstico y el tratamiento. Y también tratamos de hacer correlación, con el hallazgo anatomopatológico, que es donde se clasifican estas 6 clases, con datos clínicos, ¿no? Encontrados. Por ejemplo, tenemos la clase 1, que es la nefritis lúpica mesangial mínima, ¿no? En otros casos, otra literatura te lo cataloga de cambios mínimos, ¿no? Donde el paciente va a estar normal, la creatinina normal, no hay hematura, no hay nada, que es un hallazgo de laboratorio, se podría decir. La clase 2, que es la nefritis lúpica mesangial, ¿no? Acá podemos tener una microhematuria, una proteinuria no nefrótica. En la clase 3, que es la nefritis lúpica focal, vamos a tener proteinuria y hematuria. Rara vez vamos a tener pues un síndrome nefrótico, hipertensión. Eh, la más severa es la nefritis lúpica difusa, ¿no? Es la más frecuentemente biopsiada. Vamos a tener hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico o nefrítico, azoemia, hipertensión arterial. Vamos a asociarlo a hipocomplementemia. Es la de peor pronóstico, ¿sí? Porque va a evolucionar más o menos un 20-30% hacia la insuficiencia renal, ¿no? En pocos meses, se podría decir.
La de clase 5 es la nefritis lúpica membranosa y la clase 6 es la nefritis lúpica con esclerosis, donde prácticamente son riñones que ya perdieron función y están a puertas de entrada de hemodiálisis. Siguiente. Bueno, acá vemos las biopsias, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un riñón prácticamente ópticamente normal, ¿sí? Donde el paciente no tiene síntomas, sino que de repente por parte de protocolo, por estudio, le hicieron la biopsia. Lo que sí, a la inmunofluorescencia podemos ver depósitos de inmunoglobulina G y complemento en el mesangio, ¿no? Pero en la microscopía óptica, así como la vemos, eso es normal. Siguiente. Luego tenemos la mesangial, ¿no? Vamos a ver el mesangio, donde están las flechitas prácticamente. Hay depósitos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A y complemento a la inmunofluorescencia, ¿no? A la clínica puede haber hematuria y proteinuria. Siguiente, por favor. Acá ya vemos ya esclerosis, miren, tipo rosado, ahí ven las flechitas también, ¿sí? Hay proliferación endocapilar y obviamente vamos a tener pues esclerosis importante que ya comienzan a afectar la función del riñón. Siguiente. Acá el problema es que vemos que acá hay una proliferativa difusa importante y lamentablemente pues hay depósitos subendoteliales y mesangiales en casi todas las asas capilares, ¿no? Y el pronóstico acá me está indicando que hay una actividad importante y que probablemente la paciente en un 20 a 30% pueda ir hacia la insuficiencia. Siguiente. La de tipo 5 es una glomerulonefritis membranosa. Esta es una tinción diferente, ¿no? Y para ver, pues, sobre todo, eh, las espigas que se encuentran a nivel de la membrana basal glomerular, la pared capilar glomerular, ¿sí? Siguiente, por favor. Y esta es la última que ya vemos esclerosis y prácticamente son pacientes que ya la función está bastante deteriorada. Siguiente. Es importante mencionarles que el lupus no solamente compromete el glomérulo, también compromete los túbulos, el intersticio y los vasos. ¿Sí? Siguiente. Entonces, a nivel de vasos, imagínense, eso es aparatoso. Vamos a encontrar trombosis, vamos a encontrar este, estos trombos, estos microtrombos, prácticamente se encuentran a nivel de los vasos y definitivamente se va a producir la pérdida de la función renal muchas veces. ¿Sí? Siguiente. Cuando hablamos del tratamiento de la nefropatía lúpica, acuérdense que les habíamos mencionado dependiendo de la biopsia, ¿no? Los cambios mínimos generalmente es prednisona, la mesangial también prednisona, este, ya la proliferativa focal o segmentaria, ya vamos a tener que usar de inducción, es decir, endovenoso, probablemente bolos de metilprednisolona, y de mantenimiento, es decir, ya para mucho tiempo, micofenolato o azatioprina, ¿no? Luego la membranosa, ¿no? Puedo dar micofenolato o azatioprina, y ya cuando es etapa de esclerosis no doy nada porque ya el paciente probablemente entre a diálisis. Siguiente. Bueno, ya saben que la base fundamental del tratamiento son los corticoides, la ciclofosfamida y el micofenolato, ¿no? Generalmente damos bolos de corticoides endovenoso, luego seguimos con ciclofosfamida en pulso y luego de mantenimiento ya damos micofenolato. Siguiente. Lamentablemente,
El pronóstico de compromiso renal inicial, ¿no? Es bastante ominoso, la respuesta es menor, ¿no? ¿Qué otra cosa importante? No existe muchas veces correlación clínica patológica, es decir, por ejemplo, si hay una hematura y yo sospecho que estoy hablando de una glomerulonefritis mesangial, pero puede ser una focal, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay una relación como que se quisiera, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a hablar de la vasculitis, rapidito, a ver. Siguiente. Ujú. Entonces, ustedes saben que la vasculitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación de los vasos sanguíneos, arterias, venas o ambas, y va a comprometer, obviamente, por hipoperfusión, isquemia, ¿no? Ya sean tejidos, ya sean órganos, ¿sí? La sintomatología de estas vasculitis dependiendo del vaso que es afectado, ¿no? Generalmente los grandes vasos tienen una sintomatología más inespecífica y los pequeños vasos, obviamente, depende mucho de la sintomatología del órgano que está afectado, ¿no? Una hepatitis si es hepática, una glomerulopatía si es renal, glomerulonefritis. Siguiente. El diagnóstico es clínico epidemiológico, morfológico y serológico. Siguiente. Cuando hablamos de clasificación, algunos autores describen las vasculitis primarias y las vasculitis secundarias, ¿no? Las primarias son donde no tenemos una causa sistémica conocida, puede ser, por ejemplo, la arteritis de la temporal, el síndrome de Kawasaki, el síndrome de Wegener, y las secundarias sí son patologías sistémicas que sabemos pueden producir estas vasculitis. Por ejemplo, el lupus puede producir vasculitis, ¿se acuerdan que les habíamos mencionado? La artritis reumatoidea también me puede producir vasculitis. Hay algunas infecciones que como respuesta me pueden producir vasculitis o neoplasias también o medicamentos. Siguiente. Otra clasificación, que esta es la más común, ¿no? Que es la de Chapel-Hill, que tiene mucho tiempo, es en relación al tamaño de los vasos, ¿no? Tenemos vasculitis de grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos. Lo que nos interesa a nosotros son las de pequeños vasos, porque son aquellas que van a afectar específicamente el glomérulo renal, ¿sí? La de medianos vasos son aquellas que afectan la arteria renal, ¿sí? Y la de grandes vasos generalmente afectan grandes vasos como la femoral, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de pequeños vasos, que es lo que más nos interesa, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Church-Strauss, la polyangiitis microscópica, la púrpura de Henoch-Schönlein, la vasculitis crioglobulinémica, etcétera. Las medianos vasos más conocidas son la panarteritis nodosa o poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Es interesante porque hay unas pruebas de laboratorio que nos va a permitir hacer un diagnóstico en relación a estas vasculitis, ¿no? Eh, que es la prueba de ANCA, ¿no? Y definitivamente lo que evalúa son los anticuerpos anticitoplasmáticos, ¿sí? Y cuando vamos a tener ANCAs positivas, van a estar en enfermedades como la granulomatosis con poliangiitis, que es la Wegener, donde vamos a encontrar ANCA C positiva. En la poliangiitis microscópica vamos a tener ANCA P positivo. Y en la de Church-Strauss vamos a tener ANCA P o ANCA C positivo, 50% de cada uno probablemente. Pero hay vasculitis también que pueden tener ANCA negativas, ¿no? Como por ejemplo la vasculitis por hipersensibilidad, el síndrome de Henoch-Schönlein y la crioglobulinemia, ¿sí? Muy bien, seguimos. Siguiente. Otra clasificación es en relación a específicamente el mecanismo patogénico, ¿no? Podemos tener cuando hay una infección directa de los vasos, otra clasificación cuando es una vasculitis por daño inmunológico, o también podemos tener una vasculitis de causa desconocida. Siguiente.
Entonces, este cuadro me gusta porque resume mucho algunas cosas que podemos encontrar en los pacientes con vasculitis. Por ejemplo, en la púrpura de Henoy-Schönlein, generalmente se da en pacientes jóvenes. Como su nombre lo dice, púrpura se da más en piel, ¿no? Son púrpuras palpables, puede haber dolor abdominal y por lo general se hace una biopsia de piel y vamos a encontrar presencia de inmunoglobulina a la inmunofluorescencia, y en sangre podemos encontrar inmunoglobulina A. Luego tenemos la enfermedad de Wegener, donde vamos a tener pacientes con inflamación nasal o oral, la radiografía de tórax con infiltrados o nódulos, ¿no? Granulomas, este, microhematuria, inflamación granulomatosa en la biopsia, ¿no? Y puede ser presencia de ANCA-C. El síndrome de Church-Strauss generalmente se asocia a cuadros de alergia, asmas, eosinofilia, y vamos a encontrar presencia podemos encontrar ANCA-P o ANCA-C. Siguiente, continuamos por favor, avancemos rápido. Este es el famoso ANCA, ¿no? Acuérdense que se ponen unas tinciones, una inmunofluorescencia, ¿no? En el neutrófilo, y vamos a encontrar, pues, en este caso, un patrón citoplasmático, ¿no? Donde hay una coloración más intensa en el citoplasma del mismo, ¿no? Entonces, esto me confirma que es un ANCA-C positivo, y acuérdense que ANCA-C se asocia a granulomatosis de Wegener, ¿no? O también llamado ahora poliangiitis granulomatosa. Siguiente. En este caso, la coloración más intensa es a nivel perinuclear, ¿sí? Y se le cataloga como un ANCA-P positivo. Y se diagnostica generalmente en pacientes con poliangiitis microscópica. Siguiente. Y en este caso es una coloración diferente, ¿sí? Atípica, con un patrón distinto a los anteriores que hemos visto, y en este caso corresponde a una colitis ulcerosa. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de vasos medianos, habíamos hablado de la panarteritis nodosa o la poliarteritis nodosa, ¿sí? Generalmente hay una estenosis de la arteria renal, y estos pacientes debutan con hipertensiones severas, pacientes jóvenes, y por lo general se asocia a estenosis de la arteria renal. Acuérdense, la hipertensión renovascular, ¿sí? En un 30% se asocia a cuadros de hepatitis B, ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa importante? El tratamiento son los corticoides asociados a los inmunosupresores. En la clínica puede haber fiebre, neuropatía periférica, mialgias, dolor abdominal y pérdida de peso, y sobre todo la hipertensión. Siguiente. Acá tenemos la famosa enfermedad de Wegener, conocido ahora como granulomatosis más poliangiitis. Miren, acá se dice que hay un compromiso de la línea media. Vemos el paladar, ¿no? Donde prácticamente hay una zona isquémica, ¿no? Como una necrosis, se podría decir. Y ustedes van a ver también el tabique nasal. Prácticamente el paciente no tiene tabique nasal, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de vasculitis hay inflamación de las paredes de los vasos, isquemia y necrosis, ¿no es cierto? Que es lo que está pasando con los pacientes. La enfermedad de Wegener también se da un compromiso renal y pulmonar. Muchos de estos pacientes vienen a la emergencia por cuadros de hemoptisis, además de un compromiso renal azoemia, ¿no? Las biopsias generalmente son renales y vamos a encontrar una glomerulonefritis extracapilar tipo 3, pero lo que nos va a ayudar en el diagnóstico es el famoso ANCA. En este caso, el ANCA-C es positivo, ¿sí? El tratamiento son los corticoides y los inmunosupresores. Otra cosa que lo diferencia, y lo dije al inicio, es que
los pacientes con vasculitis tienen complemento normal a diferencia del lupus, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es la poliangiitis microscópica, es muy parecido al anterior, sin embargo se da en pacientes más añosos, acuérdense asociado a ANCA-P, también puede haber un síndrome riñón, pulmón-riñón, al igual que el anterior, puede haber hemoptisis. A la biopsia vamos a tener una glomerulonefritis extracapilar tipo 3 y el tratamiento también son los corticoides, ¿no? Ahora, cuando el compromiso es muy severo, puedo dar pues ciclofosfamida, puedo hacer plasmaféresis o rituximab. Siguiente. El síndrome de Chur-Strauss tiene más que ver mayormente con la piel, ¿no? Entonces son pacientes asociados a alergias, ¿no? Pareciera un cuadro alérgico, se asocia a rinitis, ¿no? Y en sangre vamos a encontrar la presencia de inmunoglobulina E. A veces se hace biopsias de estas lesiones de piel y vamos a encontrar pues púrpuras, ¿no? Eh, en la sangre vamos a encontrar presencia de ANCA-P y ANCA-C, ¿no? Y la biopsia renal, una glomerulonefritis también es extracapilar. El tratamiento, al igual que el anterior, son los corticoides. Siguiente. Acá tengo la famosa púrpura de Heno-Schole. Como su nombre lo dice, púrpura son lesiones de piel. Eh, es interesante porque algunas veces no solamente hay un compromiso de piel, sino también un compromiso renal, ¿no? Entonces, cuando hay en ambos, por lo general se asocia a ya no se denomina púrpura, sino se llama enfermedad de Heno-Schole. Por lo general se acompaña de presencia de inmunoglobulina A circulante, y que en muchos de los casos se da más en Europa, se conoce como enfermedad de Berger, y definitivamente pues son hematurias, a diferencia de la postestreptocócica, donde viene la infección respiratoria y tiene que pasar una semana porque es una respuesta inmunológica a esa infección. En la postestreptocócica tiene que pasar una semana, ¿no es cierto? Hoy día me enfermo de respiratorio, paso una semana y recién voy a tener la famosa glomerulopatía, ¿no? Un síndrome nefrítico puede ser, ¿sí? Hematurias, OM, hipertensión, etcétera. En cambio, en la enfermedad de Berger o patología, glomerulopatía por inmunoglobulina A, yo voy a tener mi enfermedad respiratoria y al toque viene la hematuria. No hay un periodo de una semana para la formación de anticuerpos. Entonces, eso los va a diferenciar, ¿no? Entonces, me enfermo de respiratorio y de frente viene la hematuria, ¿no? Son hematurias generalmente benignas y no hay deterioro, a diferencia de las postestreptocócicas que por lo general vienen con síndrome nefrítico luego de una semana del evento desencadenante. Siguiente. Ya las crioglobulinemias, ¿no? Acuérdense que generalmente afecta más a mujeres, aparecen asociadas a infecciones por hepatitis C u otros virus o bacterias, cursa con complemento bajo. Vemos, miren, el pabellón auricular, como hay zonas de isquemia. ¿Sí? ¿Te acuerdan del famoso Raynaud en épocas de frío, como hay zonas de isquemia importantes, los pulpejos de los dedos, lo estamos viendo arriba? El riñón se puede afectar en el 50%, cursa con hematuria y proteinuria, ¿no? Si le hago una biopsia, vamos a encontrar una glomerulonefritis mesangial o mesangiocapilar. En este caso, el tratamiento son también los corticoides y los inmunosupresores. En casos severos, plasmaféresis y de repente el rituximab. Siguiente. Este es en cuanto a la artritis reumatoidea, también me va a afectar el riñón de diferentes formas. Puede ser la afectación por la amiloidosis, ¿no? Acuérdense que toda enfermedad crónica va a estimular la formación de amiloide. También me va a afectar el riñón por el uso de antiinflamatorios no esteroideos por estas inflamaciones. En este caso, también el uso de sales de oro y penicilamina, que son parte del tratamiento y que me pueden causar glomerulonefritis membranosa, ¿no?
Y acuérdense que la artritis reumatoidea también me puede dar vasculitis y también me puede afectar el riñón. El tratamiento de la artritis reumatoidea es el metronidazol, la leflunomida y la talidomida. Siguiente. La esclerodermia también es otra patología que afecta al riñón. Es una enfermedad del colágeno y vascular que se caracteriza por proliferación excesiva del tejido colágeno, ¿no? Y obviamente va a afectar a la piel, al aparato digestivo, el riñón, el pulmón, el corazón. Se da más en mujeres que en hombres, con una edad promedio entre 35 y 45 años. Siguiente. Cuando hablamos de estas esclerodermia, hay que tener mucho cuidado con las crisis renales esclerodérmicas, donde vamos a tener pacientes con hipertensión maligna, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, proteinuria, microhematuria, etcétera, ¿no? Se van a ver las famosas reacciones, el síndrome de Raynaud, puede haber edemas, puede haber afectación esofágica, compromiso articular, etcétera. Y obviamente compromiso renal. Siguiente. El tratamiento es el control de estas crisis esclerodérmicas. Hay utilización de fármacos como la de penicillamina y la colchicina, y todavía no hay un tratamiento específico. No se habla del factor de necrosis tumoral, pero todavía está en evaluación. Siguiente. El síndrome de Sjögren, todos sabemos que el síndrome de Sjögren es un trastorno inmunitario donde se destruyen las glándulas que producen las lágrimas y la saliva, ¿no? Vamos a tener pacientes con resequedad de boca que no lloran prácticamente. Y en este caso vamos a tener pues que puede haber un compromiso renal, ¿no? Con diagnóstico de acidosis tubular renal o diabetes insípida nefrogénica, ¿no? El tratamiento, al igual que los anteriores, es con corticoides. Siguiente. Bueno, el síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombocitopénica trombótica, ambas son entidades diferentes, pero que comparten la misma fisiopatología, ¿no? Entonces, en ambas prácticamente va a haber insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica, microangiopática y trombocitopenia, ¿sí? Sin embargo, van a variar en relación a este, la población afectada, ¿no? Generalmente el urémico hemolítico es más en niños, la púrpura trombocitopénica trombótica es más en adultos. Siguiente. Eh, En este caso, en ambas va a haber aumento de la agregación plaquetaria, ¿no? Van a haber formación de trombos a nivel de los vasos pequeñitos con obstrucción de la luz, ¿sí? Acá se sabe que en ambas hay una lesión del endotelio vascular. Esta lesión puede ser dada por fármacos, virus, toxinas, factores inmunológicos. La verdad es que todavía no está muy claro. Y hay un factor estimulante de la agregación plaquetaria, ¿no? Pero ahora ya se sabe que también hay un componente genético, ¿no? En relación al tema del complemento, ¿no? Siguiente. Cuando hablamos del urémico hemolítico, tenemos el típico y el atípico, ¿sí? El más conocido es el urémico hemolítico típico, que se asocia en niños con diarreas, ¿no? Diarreas asociadas a gérmenes como la shigella, la salmonella, los que estamos viendo ahí, pero también estar asociada a mitomicina, anticonceptivos, ciclosporina. Esos son los atípicos asociados a enfermedades sistémicas como hipertensión, el lupus también. Y lo más conocido creo que son los asociados al embarazo y al posparto. Generalmente, acuérdense la famosa preeclampsia, eclampsia, el síndrome de HEP. Siguiente. Entonces, más o menos, la clínica es en ambos hay insuficiencia renal aguda, va a haber trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática, ¿sí? En la púrpura trombocitopénica trombótica más bien se asocia a sintomatología neurológica, desorientación, confusión, convulsiones y coma. Y en el urémico hemolítico típico más bien se asocia a fiebre, a diarreas, ¿no? Y más es en niños. Siguiente. Bueno, el tratamiento, si es un urémico hemolítico clásico con diarreas, obviamente hay que dar suero de rehidratación, su dieta, etcétera, ¿no? Y si es un atípico,
hay que dar plasmaféresis y inmunoglobulina. Siguiente, corticoides también. Bueno, el antifosfolipídico, ¿no? Generalmente es asociado a la presencia de determinados elementos como el anticoagulante lúpico, el anticoagulante anticardiolipina y el anticuerpo antibeta 2 glicoproteínas, ¿no? Estos, ¿no? Van a estimular, ¿no? La presencia de trombosis a nivel vascular. Son pacientes que tienen, pues, accidentes vasculares trombóticos bastante seguidos, ¿no? Eh, Abortos, DBCs o probablemente cuando usan catéteres en pacientes renales van a tener mayor predisposición a trombosis de esos catéteres. Siguiente. Obviamente puede haber afectación renal, ¿no? Pero también puede haber afectación hepática, cardíaca, etcétera, donde hay presencia de microtrombos. Hay una tendencia a la presencia de estos trombos a nivel de las arterias renales. Y esto va a conllevar a isquemia y necrosis. Siguiente. Obviamente, el tratamiento debe ser inmediato, hay que anticoagular para evitar que estos trombos produzcan isquemia y necrosis. Eh, Se agrega también, hay un compromiso a nivel plaquetario, por eso se dan antiagregantes plaquetarios. Puede haber insuficiencia renal aguda, acuérdense, por microtrombos a nivel del glomérulo. En el síndrome antifosfolipídico catastrófico se recomienda identificar y corregir las posibles causas, porque una sepsis también me puede dar eso. El tratamiento con heparina, posteriormente anticoagulación oral, ¿no? Y los corticoides a dosis altas, ¿no? Si hay datos de microangiopatía trombótica, hemos tenido pacientes que le hemos tenido que hacer plasmaféresis e inmunoglobulina. Siguiente. Y luego también debemos entender que la hepatitis B, la hepatitis C también me van a dar un compromiso renal, ¿no? En este caso, la hepatitis B me puede dar una glomerulonefritis membranosa, que es bastante frecuente en niños, me puede dar una glomerulonefritis membranoproliferativa en adultos, me puede dar una panarteritis nodosa, acuérdense, arterias medianas, ¿no? Vasculitis de arterias medianas, ¿sí? Obviamente, el tratamiento, es el tratamiento de este, del control de esta hepatitis, ¿no? Siguiente. En la hepatitis C también hay un compromiso renal, puede haber una crioglobulinemia tipo 2 o 3, puede haber una membrana proliferativa tipo 1 o una glomerulonefritis membranosa, ¿no? Y al igual que en la anterior, se recomienda tratar la enfermedad viral, pues, de la hepatitis, ¿no? Siguiente. El VIH, también me va a producir una lesión renal, pero de diferentes formas, ¿no? Me puede dar una insuficiencia renal asociada a la sepsis, una nefrolitiasis por el Navir, un síndrome de Fanconi por el tenofovir, me puede dar una glomerulonefritis infecciosa, me puede dar glomerulopatías aisladas o asociadas a coinfección por hepatitis B o C, así pues, me puede dar una amiloidosis secundaria, etcétera, etcétera. Siguiente. Y lo más común es que me dé la glomerulosclerosis focal y segmentaria colapsante. Hemos tenido bastantes patologías colapsantes asociadas sobre todo al COVID, ¿no? Que es un virus. Muy bien, luego vamos a hablar ahora de lo que nos toca de fondo, que son las disproteinemias, ¿no? En este caso vamos a hablar de la amiloidosis. El término amiloide fue acuñado por Virchow, generalmente proceden las palabras griegas, almidón, ¿no? Y se hace efecto a los estudios de biopsia donde se observa, y ustedes miran a nivel con las flechas, ¿no? Una sustancia media rosada, ¿no? Con una visión específica que se llama rojo Congo y que hace pues que se vea este,
positiva en casos de amiloidosis. Siguiente. Entonces, es una enfermedad sistémica con depósitos en los tejidos de diferentes órganos de un material amorfo que se da específicamente con la tinción del rojo Congo, ¿no? Eh, tenemos amiloidosis eh, que pueden ser primarias, secundarias. También tenemos amiloidosis hereditarias, familiares, ¿no? Y tenemos las amiloidosis secundarias a enfermedades renales, de diálisis. Siguiente. Acá sí vamos a pasar más rápido, ¿sí? Eh, acá vemos que la sustancia amiloide tiene una gran avidez por una tinción que se llama rojo Congo, ¿sí? Pero también hay otra coloración que se llama la birrefringencia de verde manzana de la luz polarizada, ¿no? Que vemos ahí las dos tinciones. Siguiente. Esta es la clasificación primaria, secundaria, hereditaria y asociada a diálisis. Siguiente. Eh, bueno, la amiloidosis primaria, en la que no existe enfermedad acompañante generalmente, cuando ustedes revisan la literatura, la amiloidosis primaria muchas veces la asocian al mieloma múltiple, ¿sí? Siguiente, por favor. Las amiloidosis secundarias mayormente está asociado a enfermedades crónicas, como por ejemplo enfermedades reumáticas, tuberculosis, infecciones, neoplasias, donde va a haber, pues, ¿qué cosa? El estímulo, ¿no? Del hígado para formar, ¿no? Específicamente una paraproteína, ¿sí? Entonces, ante estas enfermedades crónicas que estimulan la inflamación, el hígado va a producir pues esta paraproteína, la misma que se va a precipitar en tejidos, órganos, etcétera, ¿sí? Eh, en esta amiloidosis específicamente puede haber diarreas, puede haber eh, el corazón puede agrandarse, pueden haber arritmias, ¿sí? Siguiente. Causas de la amiloidosis, las enfermedades asociadas son muchas, ¿no? Todas las enfermedades secundarias, ¿no? Enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la lepra, todo lo que estamos viendo en el cuadro, artritis reumatoide, inflamatorias, ¿no? Inmunodeficiencias, neoplasias, vasculitis, etcétera. Siguiente. Tenemos la amiloidosis asociada a diálisis. Recuerden pues que los pacientes en diálisis, este, tienen que hacer estos procedimientos 3 veces para eliminar las toxinas. Sin embargo, el filtro de diálisis tiene unos agujeros donde definitivamente no puede extraerse una proteína, que en este caso es la beta 2 microglobulina, y por lo tanto esta se va este, no se va a poder eliminar de la sangre y obviamente se va a precipitar, ¿no? Generalmente se precipita a nivel del túnel carpiano, lo que llaman el famoso síndrome del túnel carpiano, ¿no? Siguiente. Luego tenemos las amiloidosis hereditarias, la fiebre mediterránea familiar, que se ven en varones jóvenes y una transmisión autosómica recesiva, ¿no? Eh, se puede observar edemas maleolares secundarios a la afectación renal. También tenemos el síndrome de Mucker-Wells, o nefropatía amiloide familiar, ¿no? Siguiente. Y tenemos la amiloidosis por depósito de transtirretina, donde hay una polineuropatía familiar portuguesa. Vamos a tener antecedentes hereditarios con un patrón autosómico dominante y que sucede antes de la tercera o cuarta década de la vida, ¿no? Los pacientes tienen una polineuropatía sensitiva y acá, pues, para llegar al diagnóstico tenemos que hacer una biopsia del nervio periférico. Siguiente. Siguiente. Bueno, en cuanto a la amiloidosis renal,
estamos viendo la biopsia, ¿no? Con precipitación o una coloración media rosada, ¿no? En relación al rojo coco. Siguiente. Bueno, el diagnóstico obviamente es de una amiloidosis secundaria. Generalmente se da en pacientes que sospechamos que hayan tenido una enfermedad crónica y que hayan sido la causa de activación de esta producción por el hígado de esta paraproteína, ¿no? En la primaria sabemos, pues, lo asociamos mucho al mieloma múltiple, que va a ser motivo de presentación en láminas posteriores. Siguiente. El diagnóstico se basa en la biopsia. La amiloidosis, podemos hacer una biopsia de riñón, hacemos una biopsia de recto o podemos hacer una biopsia de grasa periabdominal. En todas ellas le podemos hacer, lo teñimos con rojo Congo y me va a salir pues esta tinción, esta coloración especial, ¿sí? Siguiente. El pronóstico, la verdad es que es bastante ominoso, ¿sí? Generalmente los pacientes fallecen entre 5 años a 10 años. Acuérdense que esta sustancia, por ejemplo, se pega a nivel intestinal y hace de que no se absorban determinados elementos, proteínas, y por lo tanto el paciente después se desnutre. También a nivel del corazón comienza a haber un engrosamiento y por lo tanto pues puede haber arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca como causa de muerte, ¿no? Siguiente, por favor. El tratamiento, no hay un tratamiento específico. En caso de amiloidosis secundaria, obviamente tratar de controlar la enfermedad de fondo, si es una osteomielitis, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a la amiloidosis asociada a hemodiálisis, obviamente pues tener filtros más grandes donde pueda pues eh, con agujeros más grandes para que pueda atravesar esta beta 2 microglobulina y poder ser eliminada, ¿no? Siguiente. Siguiente, vamos a avanzar rápido. En el mieloma múltiple es una proliferación neoplástica de las células plasmáticas caracterizada por lesiones líticas, óseas, anemia y elevación de las globulinas séricas y urinarias, ¿no? En este caso, le hacemos un estudio, un proteinograma electroforético en sangre, ¿no? Y por lo general vamos a tener, habitualmente hay un pico que es la albúmina y el resto son picos pequeños, pero en este caso en sangre podemos tener otro pico que puede ser inmunoglobulina G. Esta está asociada al mieloma múltiple y si hubiera en este caso una elevación de inmunoglobulina M, está asociada más bien a la macroglobulinemia de Waldenström. La incidencia de estas patologías generalmente es entre los 60 y los 80 años. Siguiente. Entonces vamos a tener pacientes que muchas veces vienen con dolor óseo, ¿no? Sobre todo a nivel de la espalda y el tórax. Eh, También puede haber anemia, infección, insuficiencia renal e hipercalcemia. El 98% de los casos tiene esta paraproteína sérica y puede ser también a nivel urinario. ¿Se acuerdan que les dije el tema del proteinograma electroforético? La curva de acá, específicamente el pico es por la albúmina y el resto son pequeños picos, en tanto que acá vemos dos picos, ¿no? La albúmina y la gamma globulina. Eso se llama gamapatía monoclonal, que en un momento puede ser benigna, pero luego puede malignizarse. Siguiente. En la radiografía vamos a tener, miren, estas lesiones líticas de los huesos, sobre todo los huesos largos, a nivel de la calota craneana también, ¿sí? Estos pacientes tienen tendencia a las fracturas, ¿no? Puede haber hipercalcemia también. ¿Ya? Siguiente. Es interesante el diagnóstico, específicamente tenemos el famoso riñón de mieloma. Muchas veces, eso es pregunta del MIR, ¿qué cosa es el riñón del mieloma? Es la precipitación de estas proteínas de Ben Jones, ¿no? De cadena ligera
lambda y kappa en los túbulos distales y colectores, produciendo una injuria renal aguda, ¿sí? Entonces, cuando hacemos un proteinograma electroforético en orina, vamos a encontrar la presencia de estas paraproteínas, ¿no? En este caso, las famosas cadenas ligeras de lambda y kappa, que se conocen como proteínas de Bain-Jones, ¿no? También puede haber un compromiso no solamente de los túbulos distales y colectores, sino también proximales, lo que llamamos el famoso síndrome de Fanconi. Entonces, en orina vamos a encontrar la presencia de aminoácidos, glucosa, fosfato, etc. Siguiente, es decir, una acidosis tubular renal. Cuando hacemos el diagnóstico de mieloma, obviamente lo primero son el aspirado de médula o la biopsia renal, la biopsia de médula, el aspirado de médula donde vamos a tener presencia de células plasmáticas mayor del 30%, ¿no? También el proteinograma electroforético, ¿no? También específicamente podemos hacer dosaje de inmunoglobulinas, ¿no? Podemos encontrar en cantidades mayores de 3.5 gramos por 100 mililitros, ¿no? Las lesiones osteolíticas también es un diagnóstico importante. Siguiente. Eso ya lo hemos visto. Siguiente. Cuando hablamos de las lesiones por inmunoglobulinas, tenemos la amiloidosis, la enfermedad por depósito de cadenas ligeras y enfermedad por depósitos de cadenas pesadas, ¿no? Y la lesión de los túbulos, ya habíamos hablado del riñón del mieloma y el síndrome de Fanconi. Siguiente. Eso ya lo hemos visto. Siguiente. La macroglobulinemia de Waldenström es muy parecida al mieloma, pero en este caso la clona es por una inmunoglobulina M, que es más pesada, es más grande, ¿sí? También se da en pacientes de una media de 65 años y obviamente también la sobrevida es más o menos 5 a 10 años. Siguiente. ¿Cuáles son los cuadros clínicos? Es fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, mal estado general, astenia, anorexia, síndrome de hiperviscosidad, citopenias hematológicas, visceromegalia, etc. Hay mucho paciente mayor que debuta con fiebre y no encontramos la causa por ningún lado. Y muchas veces podemos estar hablando de esta patología. Siguiente. Bueno, el diagnóstico tanto es muy parecida al anterior, ¿no? La biopsia en médula, el aspirado de médula, si tienes un ganglio, hacemos el ganglio, la electroforesis en sangre o en orina, etcétera, etcétera. Siguiente. El manejo, acuérdense que estos pacientes muchas veces vienen con cuadros de deshidratación porque la inmunoglobulina es muy pesada, ¿sí? Muy grande y muy pesada. Hay cuadros de hipercalcemia severa, por eso es que hay que hidratar bastante al paciente. En algunos casos podemos dar bifosfonatos, ¿sí? Hay que alcalinizar la orina para evitar taponamiento renal. En casos severos podemos hacer plasmaféresis o hemodiálisis. Siguiente. Siguiente. Muy bien, entonces damos por concluida nuestra clase del día de hoy, maratónica. Hemos traído en ambas un pretest o un post-test para que más o menos tengan una idea de cómo va a venir el examen. La otra pregunta es si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún aporte, alguna pregunta que tengan que hacer, ¿sí? Parece que no hay dudas, doctora. Muy bien, chicos, entonces damos por concluida nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Y cualquier cosa estaré en contacto con Angie. Cuídense pues, un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias por la clase. Buenas noches. Hasta luego, chicos.